Los agaves en México son uno de los símbolos de nuestra cultura, tradiciones y costumbres. Buenas tardes, nos encontramos en el Jardín Botánico de la UNAM y para estudiar el tema de especies endémicas en México, y vamos a hablar de nuestro ámbito, que es lo que nos compete, que es los agaves. Y para eso tenemos al especialista biólogo Isaí Josué García. Los agaves pertenecen al género agave, de la familia Agabaceae, y son plantas netamente mexicanas. De los agaves que hay diferentes formas, como vemos aquí, van a ser plantas que tienen sus hojas arrocetadas, es decir, tienen tallos muy cortos, sobre el cual se originan las hojas de manera helicoidal y van surgiendo hacia arriba. Entonces estos agaves están muy especializados para vivir en zonas áridas. Se encuentra en el reino vegetal, su división es angiospermas, es decir, se conforma por todas las plantas con flores y semillas, cuyo aparato vegetativo poseen raíz, tallo y hojas. Habitan en los bosques secos, bosques templados, matorrales y pastizales. Su distribución geográfica en México se encuentra sobre todo hacia el occidente, centro y sur de México, a lo largo de la Sierra Madre Occidental, eje volcánico transversal y Sierra Madre del Sur. Vamos a reconocer siempre por esto, por sus hojas suculentas, porque tienen dientes en el margen, que la gente les llama también espinas, pero estos son dientes y de manera técnica la espina sería únicamente la que está en la punta. Este es un maguey. La reproducción del agave se puede dar por semilla o más eficientemente mediante rizomas, trasplantando los hijuelos que brotan de la raíz de la planta. Y resulta que del número completo de especies que hay a nivel mundial, que son un poquito más de 200, 160 más o menos están en nuestro país. Esto quiere decir que tenemos el 75% de las especies que existen en todo el mundo están en México. Entonces en México de estas, de los agaves que son 200 más o menos, 150, 60 están en México, y de esas 119 son endémicas, es decir que son exclusivas de algún territorio. Va a haber desde especies que se restringen a una sola montaña, al cañón de un río, y se habla de un endemismo, de un microendemismo, hasta especies que van a distribuirse en 2 o 3 estados, y se habla también de un endemismo a un nivel mucho más amplio. Entonces el nivel de endemismo quiere decir que están restringidas a un área, nada más. El agave ha servido en gastronomía en la cocción de la barbacoa. La planta también ayuda para evitar la erosión del suelo, delimitar terrenos y crear bebidas como el pulque o mezcal. Para ayudar a la conservación de los agaves, uno de los puntos indispensables es generar la información sobre la organización y composición de su genoma. Utilizado como alimento, como medicina, como fuente de fibras que se sacan de sus hojas. Al quitarle todos los tejidos carnosos, podemos tener haces de fibras. Ustedes seguramente han visto los morrales o los mecates. Esas son fibras que se sacan de las hojas de los magueyes. Se van hilando. Exactamente. Entonces también nosotros vamos a tener que como alimento se pueden comer las flores que están allá arriba, se cortan los botones y se comen, o también los tallos de las hojas, de las plantas. Al quitar todas estas hojas y cocemos ese tallo, crudo no lo podemos comer porque es tóxico, pero si lo cocemos, esto va a ser comestible. Es un dulce que ustedes posiblemente lo han visto, que les dicen mezcalitos. Entonces los magueyes los podemos considerar todavía como el árbol de las maravillas, por todos los usos y beneficios que les da al hombre. La situación en la que se encuentra el agave hoy en día puede llegar a ser alarmante en unos años si no se le brinda la atención necesaria a esta planta. El problema radica en que los productores solo se preocupan por el presente y no analizan la situación a largo plazo. El primer factor por el cual los agaves se encuentran amenazados es el uso desmedido del agave como materia prima, pues han tenido una gran importancia económica y cultural, siendo considerados especie clave, ya que se han aprovechado durante siglos como fuente de alimento, bebida, medicina, combustible, fibras duras, abono, construcción, implementos agrícolas y principalmente en la producción de diferentes tipos de bebidas alcohólicas como el mezcal y el tequila.
En la actualidad hay algunos otros factores que las afectan, por ejemplo puede ser el uso. El uso para la utilización de agaves como este, que es una agave semaniana, una planta muy grande que se utiliza para la elaboración de mezcal, puede llevar a que estas poblaciones silvestres estén en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque la gente ocupa las plantas adultas que están a punto de reproducirse. El segundo factor que enfrenta la disminución de sus poblaciones es la destrucción de su hábitat. Otro factor de amenaza es la pérdida del hábitat, es decir, que se talan grandes extensiones para la introducción de algún cultivo, para el crecimiento de las ciudades, pero muchos factores. Entonces también eso las lleva a que estén amenazadas. En el tercer y cuarto factor se posicionan la colecta excesiva y los saqueadores que impiden madurar las plantas. Por ejemplo, plantas ornamentales muy bonitas como esta, Agave Victoria Regine, que de manera natural se distribuyen en los estados de Nuevo León, Coahuila y Durango. Durante muchas décadas, todo el siglo XX, se saquearon. Se llevaban plantas completas hacia el extranjero, Estados Unidos, Europa, Canadá, plantas de este tamaño que son adultas, plantas que tardan en crecer en el campo alrededor de unos 30 o 40 años. Y entonces al llevarse grandes cantidades por miles de estas plantas, obviamente estaban haciendo que las poblaciones, que la especie estuviera en peligro de extinción. Entonces esta es una de las especies altamente ornamentales de las cuales se estuvieron perdiendo muchísimos organismos durante el siglo pasado. De igual manera, actualmente la especie de agave utilizada para la producción de tequila no existe en vida silvestre, pues su población se encuentra completamente controlada por el hombre. Como es bien sabido, el tequila es una bebida alcohólica que posee denominación de origen. Por esta razón, su producción debe de cumplir con rigurosos requisitos. Dentro de estos requisitos se encuentran las especificaciones sobre la apariencia que deben de tener las plantas para poder ser utilizadas para la elaboración de esta bebida. Desde un punto de vista cultural, esto es importante, ya que favorece a la conservación de la tradición y fomenta que la elaboración del tequila mantenga su valor cultural. No obstante, biológicamente puede traer graves consecuencias, ya que al forzar que todos los individuos de una especie tengan la misma apariencia, también se fomenta la variedad de genes presentes en la especie, que a su vez puede tender a la aparición de características recesivas en la población o a un aumento en la susceptibilidad de plagas y enfermedades. La domesticación de las especies de agave ha contribuido a la evolución de estas plantas, dándoles variaciones fisiológicas y morfológicas a niveles local, nacional e internacional. Para no poner en riesgo esta planta, podemos evitar rayarlos o quemarlos, ya que esto los hace susceptibles a plagas, evitar el uso desmedido de sus recursos y respetar su hábitat. Pero todos estos fenómenos pueden revertirse si se toman las medidas necesarias, como es la propagación. La propagación a partir de semillas, que ustedes llevan algunas muestras, lo cual puede evitar que una especie se extinga. Si nosotros la propagamos de manera masiva y posteriormente se reintroducen esas plantas a los hábitats donde estaba creciendo, de donde se fueron originalmente las semillas, nosotros estamos ayudándola a que una especie no desaparezca del medio ambiente. Con esto llegamos a la conclusión de que el agave está en peligro de extinción, que la investigación sobre el agave no es amplia y los intentos por su mejoramiento son casi nulos. Sin duda alguna, por los usos que se le dan al agave y su importancia cultural para nuestro país, se le debe dar especial importancia al cuidado de esta planta. Si se acaba un maguey endémico, ya no habrá manera alguna de recuperarlo. Esperemos que en un futuro exista una mayor conciencia por el cuidado de las plantas, tanto las que son importantes económicamente como por las que contribuyen a la diversidad vegetal de nuestro país. El objetivo de este video es hacer reflexionar que se pueden aprovechar los nuevos conocimientos que se generan día a día y contribuir a que nuestras tradiciones puedan prevalecer por mucho tiempo más. La ciencia y la tradición pueden trabajar en equipo,